Primera de Crónicas, capítulo 15. Vamos a leer algunos pasajes ahí. Leemos del verso 1 al 3. Dice la palabra del Señor: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Amén. Verso 11. Y llamó David a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas. Verso 12. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Amén. Verso 29. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Usted sabe, hermanos, que el culto a Dios se ha venido perdiendo muchos detalles, de tal manera que debemos de tener cuidado que el culto hacia Dios, hermanos, caiga precisamente en un desorden, caiga precisamente, hermanos, en fiestas que son mezcladas con el paganismo. Y por eso la importancia de lo que se escribió aquí en Crónicas, el libro de Crónicas, que es un registro precisamente de todo, hermanos, los reinos que tuvo Israel, y luego pues de los dos reinos cuando se dividieron. Y nos muestran detalles aquí, hermanos, que no deben de faltar en el culto que se le hace o se le ofrece a Dios. En otras palabras, hermanos, en el culto, si bien pues, hermanos, hay alegría y júbilo, porque yo pienso que usted, hermano, se alegra, se deleita en la alabanza hacia Dios, se conecta de Dios o con Dios en la adoración, pues usted eleva su corazón, su alma, hay lágrimas, hermanos, por lo que se le está expresando a Dios en ese momento. Sin embargo, hermanos, como dije, si bien hay alegría y júbilo en el creyente, no debemos de olvidar que el objeto de nuestra alabanza, el objeto del culto, es hacia la admiración y a la alabanza de Dios. Por eso aquí usted no debe tener cuidado, pues, si canta feo, si canta bonito. Yo canto horrible. Ya de feo quedó corto, horrible. Sin embargo, hermano, en el momento de la alabanza, está bien, y por eso usted va a ver que se organizaron los cantores, ¿verdad? Para que ellos ganen premios y ganen pues el disco de oro, el disco de plata, el disco de chicharrón y todas esas cosas.
¿verdad? Pero fue que se organizó precisamente, y eso es lo que usted mira aquí en David, que organizó todo, hermanos, para que la alabanza hacia Dios, hermanos, se haga de una forma, voy a decir esta palabra, perfecta. Y que hace realmente, hermanos, que la gloria de Dios descienda sobre su pueblo. El Espíritu Santo. Amén. Entonces, en cada culto que usted viene, no debe de olvidar ese detalle. Usted no viene a modelar su vestido, su pantalón. Usted no viene a modelar su pecho peludo que anda ahí. No viene a modelar absolutamente nada. Los integrantes de la música deben de, hermano, estar convencidos, persuadidos, que vienen a hacer lo mejor y entregar lo mejor para Dios. Amén. Porque el culto, hermanos, la adoración, la alabanza, hermanos, es para Dios, no es para nosotros. Usted ha escuchado a veces que dice: qué frío estuvo la alabanza, la adoración. Puede ser que el que pasó andaba por los jocotes, puede ser, como siempre, ¿verdad? Pero eso no va a quitar el que usted se esmere a hacerlo para Dios. Que este o ellos andan por los jocotes, andan fuera de galaxia, como usted quiera exponerlo, pero es usted al final. Ahí deje a ellos, ahí deja el que tiene a la par, el que tiene atrás, el que tiene adelante. No se ponga a escuchar a ver cómo canta esta rana o a ver cómo canta el guarazapo sino que realmente usted se concentre en Dios. Los enamorados, cuando van a poner, hermanos, sus serenatas, hay un objeto por el cual pagan, van, todo lo que usted ponga ahí es hacia una persona. El objeto no son los mariachis, no es él, no son los vecinos, ni los suegros, ni los primos. El objeto es el amor hacia una persona. Digo yo que así debe ser, ¿o no? Los que lo han hecho, pues, ¿verdad? Hoy no lo hacen porque ustedes saben cómo andan de perdidos de todo en el amor. Pero en las cosas de Dios es lo mismo, hermano. Debemos de venir entendiendo que el culto es para Dios y para nadie más. Y no importa cómo el de la alabanza cante, no importa cómo toquen aquí, usted entréguese. Cierre sus ojos. En la alabanza de júbilo, bata sus manos con alegría. Cante con alegría, con júbilo. Y a la hora de la adoración, lo mismo, eleve su adoración hacia Dios. Mi pensamiento eres tú, Señor, aleluya. Elevar nuestros corazones, nuestras almas hacia Dios. Y son los que se nos muestran detalles así, hermanos, en el traslado, pues, lo que significó, hermanos, mover el arca hacia los palacios y al lugar donde había preparado especialmente el rey David para el arca. Amén y amén. Permitamos que Dios nos hable. Amén. Verso 1. ¿Qué dice ahí? Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. En los temas anteriores se nos manifiesta la preocupación que David tenía sobre el arca. Había estado abandonada, olvidada. Es lo que había en la mente, en el corazón de David, hasta que ya estando en el trono, hermano, empezó. Lo que hizo fue hacer, hermano, una restauración espiritual en el pueblo.
Y para ello era importante que el arca estuviera donde debiera estar, en el corazón de la nación de Israel, Jerusalén, donde más tarde su hijo iba a levantar, iba a construir, hermanos, el templo. Y que en el templo iba a haber allí una habitación especial, la cual se le llama el lugar santísimo. Amén. Todo eso estaba en la mente, en el corazón de David. Eso no fue en Salomón. Él le dio las instrucciones a Salomón. Y que lo primero que tenía que hacer Salomón en su reino era precisamente construir el templo. Él no lo hizo porque fue prohibido por Dios. Era un soldado de guerra. Había derramado sangre. Él dice: tú no me harás eso, pero lo va a hacer tu hijo Salomón, porque a él le voy a dar paz con sus enemigos, para que pueda precisamente levantar, hermanos, ese templo, la casa de Dios, como le llamó precisamente nuestro Señor Jesucristo, cuando airado, hermanos, golpeó a todos los cambistas, a todos los mercaderes, porque él mismo dijo: habéis convertido la casa de Dios, casa de oración, la habéis convertido en un mercado. Amén y amén. Preparar un lugar especial, hermanos, para Dios. Yo sé, hermanos, que ahora está tan lejos, hermanos, aún los que tienen temor de Dios. Yo sé que en medio de ustedes hay gente, hermanos, de que quieren a Dios, aman a Dios, pero cuando se habla, hermanos, de acondicionar las cosas, lo primero que se viene, en vez de acondicionar esto, ¿por qué no se le da a los pobres? ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué aquello? Obviamente no estamos levantando algo, hermanos, que pase de, ¿qué sería? De lo extravagante, pero sí acondicionar, sabiendo, hermanos, que como dijo Jesucristo, donde 2 o 3 se reúnan, ahí estaré yo. Y Él no hace presencia para estarnos observando ahí, ¿verdad? Y ver que aquel, a ver dónde tiene la mente, y ella está pensando en sus artistas favoritos, ella en guardar su look, no sé si así se llama look, no, va. Y no, Él no está para eso. Él está para ayudarnos, para corregirnos, para que entendamos que no estamos solos, que Dios está con nosotros y por nosotros. Diga gloria a Dios. Pero la presencia es real porque Él lo prometió. El Padre y yo vendremos, dice, vendremos a través del Espíritu Santo. Entonces, las cosas no son para nosotros, es para Dios. Dar lo mejor para Dios, precisamente, ¿verdad? Aquí vamos a poner piedras preciosas, todo aquí piedras preciosas, esas que quedan en el río atrapadas ahí, y vamos a poner, no, es acondicionarlo, entendiendo, hermano, que no es para nosotros, es para Dios. Ahí está la insistencia del cuidado de los elementos, todas estas cosas que sabemos que se los hemos dedicado para Dios. Entonces debe haber un especial cuidado, hermanos. No es así, si se arruina yo lo arreglo, pues ¿cuál es el problema? Es que no se trata de eso, sino de entender que todas las cosas fueron santificadas, es decir, apartadas para Dios. Por eso no podemos prestar las cosas, hermano, para ir a poner cumbia a los cumpleaños, ¿verdad? Que yo ya los conozco a ustedes, ¿verdad? Que acción de gracia, dice, y todo eso, y uno les cree después sus bandidencias que ustedes piensan, y uno va y con todo se predica, se alaba al Señor, y después ya se van pues los hermanos, esperan que medio doble ahí, hermano, y desaparezca la cola del pastor, y ya se oye la música ahí, hermanos, de otras cosas. Eso ha sucedido, hermano. Y es tremendo, pues, porque eso quiere decir que no han entendido realmente. Nosotros no podemos compartir, ni Dios no comparte con el mundo. ¿Qué tienen que ver las tinieblas con la luz? Dice el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver?
¿Qué hace usted ahí con la música cuando no hay ningún hermano? Dice que no tiene nada que ver ni Belial con Cristo, ni las tinieblas ni las obras del mundo con Cristo, nada. Nada tiene que ver. El mundo necesita de Cristo y nosotros con nuestras actitudes le estamos escondiendo a la gente a Cristo. Estamos cayendo en los momentos como hacía la religión anterior, que presentaban al Señor Jesucristo como se le presenta al conejo, hermano, a un perro, la carne con tal de atraparlo, el pez, el gusano. Aquí está, toma y síguelo, 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 y se lo esconden y ¡pa! Nosotros no podemos caer en eso. La gente necesita de Cristo, no de nosotros. No de nosotros. Que Dios nos use a nosotros es otra cosa. Pero lo que necesita la gente, hermanos, solo Dios se lo puede dar. ¿Están de acuerdo? Se preparó un lugar, se acondicionó un lugar especial para que estuviese ahí el arca de la alianza o el arca del pacto, o el arca de Jehová. Acuérdense que el arca representaba la presencia de Dios y tenía que estar donde tenía que estar, en el corazón del pueblo de Israel, como debe estar Cristo en nosotros ahora, en el corazón, que Él mande y no usted. Amén, verdugos. Verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Amén. Verso 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Abinadab. Ahí están los nombres para que usted, cuando esté pariendo, ahí hay que ponerle los hijos. Y les dijo, verso 12: vosotros que sois los principales padres de la familia, los levitas, ¿qué dice? Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Dios, o el arca de Jehová Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Amén. Ahí vemos, para rendirle el culto a Dios, hermanos, una organización. Yo no sé si usted sabía, pero en Crónica está registrado que Dios hizo David hizo todos los instrumentos, todos, y los hizo con especial cuidado, que cuando ya, hermanos, preparó todo el templo, los sacerdotes, que iba a ser sumo sacerdote, los porteros, los músicos, entonces Él les entregó, hermanos, los instrumentos a ellos, porque ellos eran los llamados. ¿Se da cuenta ese detalle? El respeto de David hacia Dios, de delegar. Él podía haber dicho como lo hizo Roboán, no sé si así es, hermanos, el rey de Israel, que él hacía todo, él hacía sumo sacerdote de levita, él hacía todo, él se creía todo y hizo 2 becerros, ¿verdad? Aquel hizo 1, este hizo 2, para que abundaran. Además de, hermanos, quemar incienso a los ídolos, los dioses, aún se añade ahí a los demonios. Eso es increíble. Pero David, hermanos, el temor hacia Dios nos muestra aquí, primero, obediencia. Ahora se van a hacer las cosas no como yo mande, como Dios mandó a través de Moisés, que tenía que ser llevado sobre los hombros de las personas indicadas para llevar el arca, los levitas, para que no tocaran el arca. Era una barra que se metían, hermanos, con mucho cuidado a los 2 lados, 2 barras, y con mucho cuidado, hermanos, lo ponían en el hombro y salían con devoción, con mucha dedicación a Dios. Y por eso les dijo: santificaos
Porque los sacerdotes, no estaban en Jerusalén la mayoría, andaban por los jocotes, estaban regados en todo Israel. Y cuando hermanos, que más adelante se iba a dividir el reino, o porque estaba todavía el reino de Saúl, hermanos, la adoración se hacía en todas partes. Y lo que hizo David fue reunirlos a todos, porque el centro de adoración iba a ser en el corazón del pueblo de Israel, en Jerusalén. Y los llamó a todos. Y claro, muchos andaban por los jocotes. Entonces les hizo que se santificaran. De aquí en adelante, sus vidas van a estar al servicio solo de Dios. Eso es santificarse. De aquí en adelante se van a apartar, se van a apartar, se van a apartar de mente, de corazón, de alma a Dios. El mismo llamamiento al cristiano. No sé si vinieron los cristianos ahora. Vinieron algunos, ¿verdad? Hoy voy a hacer llamado, hermanos. Va a haber conversión y reconcilio. Porque vinieron más impíos que cristianos. Pero tal vez fui yo el que no escuché. Vinieron los creyentes, los cristianos. Y aquí de este lado, sí, sigan en la corriente. Porque no, nunca vamos a salir, dice. Obediencia y apartar la vida de corazón, de mente para Dios. Nosotros no podemos andar en dos mandados, queridos hermanos. ¿Cómo es que el dicho? Ayúdenme. ¿Cómo? Una vida, de vivir vida. Así es, una vida y dos mandados. No podemos andar así, queridos hermanos. No podemos andar así. Mayormente hoy. Por eso usted está vivo como cristiano y cristiana. Hay un propósito hoy. Las naciones necesitan luz. Y solo usted se los puede dar, nuestro Señor Jesucristo. Pero si andan los dos mandados, estorbando aquí y presentándoselo al otro. Y ya, como le digo, igual que la religión, hermano, ya mostrarles a Cristo y ya tenerlo cerca, le esconden la zanahoria y le dan el garrotazo. Fraude. No podemos hacer eso, queridos hermanos. Las naciones necesitan de Cristo. Usted ha conocido a Cristo. Usted ha experimentado a Cristo. Y lo más glorioso es que aunque la iglesia está aquí en un rincón de una colonia, pero la iglesia está presente en los barrios, en las colonias de Managua. ¿No se ha dado cuenta de eso? Ahí el líder, el anfitrión, tienen que ser luz, rescatando las almas para Cristo, para que vengan a ser de bien en una nación, que vengan a ser útiles para su familia, para la sociedad, para la nación. Todo esto se mira aquí, hermano. Y por eso la gloria vino, hermanos, ese día sobre Jerusalén, en el corazón de Dios. Y por eso hubo fiesta y júbilo, porque Dios se había manifestado. ¿Qué más? Verso 14, ¿qué dice? Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. Ahí está el temor a Dios. Temor es respeto, como había ordenado Dios a través de Moisés. Así lo hicieron. Y así fue, hermanos, que trasladaron el arca de Jehová hacia Jerusalén.
Pero si andamos en dos mandados, no vamos a poder llevar la gloria de Dios sobre nuestros hombros. Por eso se pide santificación, que usted esté dispuesto a despojarse totalmente del viejo hombre que está viciado en el pecado y que está seducido a través de los pensamientos, los sentimientos, seducidos en la religiosidad, en la idolatría. Por eso nos hizo libre el Señor Jesucristo. Pablo les recuerda a una de las iglesias: ¿o no sabéis qué dice? ¿Se acuerdan? ¿O no sabéis que ya no soy vuestro? ¿Se acuerdan? ¿O no han leído eso? ¿O no sabéis que ya no soy vuestro, sino de Dios? Somos templo de Dios, del Espíritu Santo. Y ahí solo puede habitar Dios, porque Dios no puede convivir con las tinieblas. Eso es lo que Pablo después decía. ¿Qué tiene que ver Belial con Cristo? ¿Qué tienen que ver las tinieblas con Cristo? ¿Qué tiene que ver el mundo, el incrédulo, con el creyente? Nada, nada, nada. Pero esto viene cuando nosotros aprendamos a discernir, a conocer a Dios, su propósito, su plan, y que nosotros estemos claros qué es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Obviamente viene lo último que leímos, obviamente. ¿Qué dice el verso 29? Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Este evento está, hermanos, en 2 Samuel capítulo 6, léalo conmigo, y ahí finalizamos. 2 Samuel capítulo 6, retroceda. Verso 20, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Imagínense las palabras que le dio la esposa a David. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en presencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Ah? ¿Saben cuál es el problema de nosotros? Que nos cuidamos del decir de los demás, aún aquí en la iglesia. Nos protegemos. Ese ha sido el problema de cada cristiano, de los servidores mayormente, cobardes, que no pueden enfrentar un conflicto, que no pueden enfrentar, hermanos, algo entre los hermanos, tienen miedo, son cobardes. No tienen el valor de decirle: no, así no, varón, así no, hermana. Se lo digo con amor y todo. Sino que le pasamos la chivola, iba a decir, a otro, la pelota a otro. Y a ver a quién le queda para que le explote en la mano. Esa es cobardía. Eso es fraude delante de Dios. Eso indica que no ha conocido a Dios. Él, hermano, se entregó a Dios. Esto de la danza, hermano, para que tengan pues claro de esto, se volvió, hermano, cultural en el pueblo de Israel, aún en los árabes. Se volvió cultural.
Acuérdense que Jesucristo les dijo a ellos: he aquí vuestra casa ha quedado desierta. Y habló claramente el templo, que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, no es que estamos hablando aquí que nosotros vamos a hacer esto, pero sí, como cristiano, no se avergüence de Dios delante de su familia, ni de sus amigos, lugar de trabajo, lugar de estudio. No se avergüence, no se ande cuidando ahí. Y volvemos a lo mismo, ya casi ser como bipolar, ¿va? ¿Se acuerdan ustedes de un gran apóstol que cayó en ese error? ¿Quién fue? Vamos a ver. Uno de los grandes apóstoles cayó en ese error, de tal manera que otro apóstol lo tuvo que enfrentar. ¿Quién? El apóstol Pedro. Cayó en ese error. Cuando estaba con los judíos se hacía como judío. Aprobaba la circuncisión, aprobaba que no se, la sangre, aprobaba esto, aprobaba. Y cuando estaba con los gentiles, desaprobaba a los judíos y aprobaba a los gentiles sus hechos. Y Pablo lo observó. Y con mucho respeto, hermanos, aparte. Y le hizo ver que eso es hipocresía. Cuando estás con los judíos te haces como judío, cuando estás con los gentiles te haces como los gentiles. Y Pablo no fue así. Pablo enfrentó a los judíos de llevarlos, hermanos, al camino de Cristo tal como Dios lo había trazado. No es que él se hacía cuando estaba con ellos como judíos, ni mucho menos con los gentiles, porque la idea era, hermanos, que Cristo fuese para los judíos y fuese para el mundo también. Acuérdense, la reconciliación de ambos pueblos. Los dos pueblos enemigos los hizo uno, para que viniesen a ser un solo pueblo, hermanos, que adorara a Dios. Y esa es la reconciliación conquistada por Cristo en la cruz. De eso se trata. Entonces la pregunta sería: ¿cómo estás llevando tu relación con Dios? ¿Cómo le ofreces el culto hacia Dios? ¿Está dividido tu corazón o solo hay uno dedicado para Cristo? Como nos enseña aquí el rey David. Por eso los sacerdotes que venían, hermanos, estaban contaminados. Y él lo que los hizo fue que los enderezó y les dijo: santificaos, porque de aquí en adelante ustedes serán para Dios y servirán a Dios. Y eso que no estaba el templo todavía. Fue una tienda la que él hizo y lo preparó especialmente el lugar. Y es porque a él se le prohibió edificar el templo, hasta que vino su hijo a reinar y empezó desde que entró con la obra. 45 años se llevó la construcción de ese templo. Y David le tenía todo: la madera, el oro, la plata, lo tenía todo ya preparado para su hijo, para que, hermano, lo más pronto posible se levantara esa obra. Y aún así duró 45 años. Se lo dijeron al Señor Jesucristo, que para edificar el templo dice 45 años, y tú dices que en 3 días lo va. Pero él no hablaba, dice, ya de la estructura que había hecho precisamente, hermanos, el hombre, la estructura humana, sino que hablaba del edificio espiritual que él levantaría en la cruz y después de su resurrección. Amén y amén. Qué dicha la de nosotros, no la menosprecie. Qué gloria la de nosotros, no la menosprecie. Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu consejo, por tu palabra. Quede en usted de aquí en adelante decidir si va a perfeccionar su relación con Dios. Quiera Dios
Porque las naciones necesitan hombres, mujeres que conozcan a Dios, que conozcan a Cristo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento y lleva cautivo nuestros pensamientos, nuestro corazón, siempre a tu palabra, a tu voluntad, a tus propósitos, Señor. Henos aquí. He aquí tu siervo, Señor. Donde tú me envíes, yo iré y haré lo que tú me pidas, Señor. Que tu nombre sea glorificado, levantado en todas las naciones y sea conocido, Señor, tu amor, tu obra, tu poder. En el nombre de Jesús, dígale gracias, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Voy a invitar a los hermanos diáconos que pasen al frente. Vamos a recoger las ofrendas, los diezmos, y voy a pedir que cierre sus ojos allá en su lugar y oremos al Señor y le demos gracias. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu misericordia. En esta hora queremos pedirte, Padre, que seas tú bendiciendo las ofrendas que hoy tu pueblo trae. Bendice al dador alegre, Señor, bendice los diezmos, te lo pedimos. Amén y amén.